Y continuamos con más noticias. Bueno, nos encontramos con Alejandro Gatti, autor y conferencista. Es escritor, licenciado en Psicología Transpersonal, director y fundador de Asociación Civil Crea Conciencia, director de la revista Crecer, director de GIP Contadores Consultores, asesor de empresas y empresario. Es autor de los libros Tu Maestro Interior, publicado en el 2012, y Conciencia de lo Real, publicado en el 2013. Cautivos de lo Imaginario, su último libro, publicado en el 2015, y además ha publicado numerosos artículos y textos de reconocimiento en todo el mundo. Es docente, columnista de medios de comunicación, dicta cursos y practica activamente en actividades sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas. Entre muchísimas otras cosas, hicimos un pequeño resumen para contarles quién es Alejandro Gatti. Bienvenido, Alejandro, y gracias por venir. Mariano, un placer estar acá. Bueno, gracias por la introducción. Está bien, creo que todo eso, bueno, es parte de un currículum que, bueno, son cosas que uno hace en la vida, ¿no? No significa que uno sea todo eso. Pero bueno, son caminos que uno ha recorrido, sí. Por ahora estoy contento de estar acá y, bueno, de participar en el programa y, bueno, gracias por la invitación. No, por favor, bueno, para nosotros también, fue elegir un poquito los trabajos que ha hecho Alejandro. Es un currículum muy grande, entonces, bueno, para que se dieran una idea, empezamos, bueno, tratando de hacer un pequeño resumen para entender un poquito los trabajos que viene realizando Alejandro. Y bueno, vamos a empezar con una preguntita que creo que define muchas cosas y que muchos de nosotros la preguntamos, pero diariamente, no es que uno lo hace. Sí. Y creo que es muy importante la pregunta, bajo mi humilde opinión. Empezamos con la primera pregunta, Ale. ¿Cuál es el sentido de la vida? Qué preguntita, ¿no? Bueno, una linda pregunta para empezar. Creo que es como, viste que esto que dicen que es la frutilla del postre, o esta cosa de que el postre uno siempre lo deja para lo último, en realidad está bueno hacerlo al principio, ¿no? Comerse el postre antes de sí, la comida. Está bueno, creo que esto es una cosa así, ¿no? Arrancamos con lo más fuerte, pero bueno, es una buena pregunta. Me parece que esta pregunta, que en algún momento todos nos la hacemos, incluso de manera silenciosa muchas veces, en espacios de reflexión, después de situaciones difíciles, ¿no? Es una pregunta que llega siempre, de alguna manera está como repicando en la mente, en el inconsciente, corazón, en el inconsciente, sí. ¿No? Y a mí siempre me gusta empezar cuando surge este tipo de planteo, haciendo, digamos, una primera aclaración que me parece válida, porque cuando hablamos del sentido de la vida, en realidad, de alguna manera, nosotros implícitamente, digamos, tenemos oculta en esta pregunta, ¿no?, esta idea de que nosotros tenemos una vida. Y a mí me gusta siempre decir que nosotros no tenemos una vida, ¿no?, sino que nosotros estamos en la vida, que es totalmente diferente, es una situación muy distinta. ¿Y por qué esto es así? Simplemente porque la vida ha estado durante millones de años antes de que nosotros lleguemos y además nos va a sobrevivir. Por eso me gusta comenzar siempre diciendo esto, ¿no? Nosotros estamos en la vida. Estar en la vida significa, ¿no?, un proceso donde cada uno, de alguna manera, es una parte de algo, de un plan mucho mayor, mucho más grande, que nos incluye, ¿no? Es como tirarse al río, digamos, de alguna manera. Uno, en el momento que se tira al río, si se deja llevar, se funde con el río y de alguna manera, ¿no?, encuentra su destino con el río. Un poco nosotros en la vida tenemos esa forma ¿no?, de manifestarnos. Nosotros no tenemos una. Por lo tanto, el sentido de la vida es la vida en sí misma, y esa vida en sí misma no es otra cosa que la evolución a través del tiempo y el perfeccionamiento de la vida en búsqueda de una conciencia cada vez más elevada. Una conciencia más elevada, para que se entienda simplemente, para que todos entendamos, es ni más ni menos que un estado del ser, porque nosotros tenemos dos condiciones. Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Pero somos ser primero y después humano, ¿no? Es decir, que esta condición del ser en su perfeccionamiento, como si
de alguna manera esta parte interna nuestra, o el alma, si queremos llamarlo de un nombre conocido, tiene que ir perfeccionándose a lo largo del tiempo hasta encontrar, ¿no?, un estado de completitud, un estado donde uno se siente en paz, ¿no? Este perfeccionamiento, ¿sí?, se logra a través de nuestra manifestación en la vida. De alguna manera, en la vida, cada uno de nosotros y cada una de nuestras almas o de nuestra esencia está como haciendo un trabajo de, ¿no?, pulir el espejo hasta que ese espejo quede completamente limpio y devuelva una imagen clara, ¿no?, de quiénes somos, de quiénes realmente somos, que ni más ni menos, ¿no?, que una gota del propio océano de la vida, ¿no? Es decir, esto de que el océano también está en una gota, también esto es válido para nosotros. Es decir, en la pupila de nuestros ojos están todas las galaxias. Esa es una linda metáfora, pero además es una realidad. Es decir, a veces nosotros no dimensionamos el potencial que tenemos como seres humanos de poder encontrar, ¿no?, ese espacio de paz que nos haga ser parte de este sentido. Por eso es que la vida tiene en sí misma su propio sentido, del cual nosotros simplemente somos una parte de la manifestación, ¿sí? Pero no es que mi vida tiene un sentido. Después está cómo mi participación en la vida juega su rol, pero eso es aparte. Pero digamos, el sentido de la vida es la vida en sí misma, ¿sí?, en su plena manifestación, en busca de una conciencia más elevada. A través de los seres humanos, la vida se va perfeccionando, ¿no? Va encontrando medios a través de los cuales va accediendo a un estado, ¿sí?, de pureza y de plenitud más elevado, de alguna manera elevado, no entre lo alto y lo bajo, ¿no? Quiero elevado es una forma para que se entienda, tampoco hay arriba y abajo, sino que estamos hablando de un estado, ¿sí?, más pulido, ¿no? Un estado más como el diamante, que primero es un carbón y que luego de la compresión y la compresión y la compresión y años de compresión termina convirtiéndose en un diamante. Pero si uno ve el carbón, de alguna manera el carbón es sucio, uno se mancha con el carbón, o sea, el carbón no es algo que alguien apreciara o quisiera tener, y sin embargo ese mismo, ¿no?, ese mismo elemento contiene al diamante. Y eso es un poco lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Cuando vamos avanzando en la vida a través de este proceso de aprendizaje en esta gran escuela, somos como un carbón mucho tiempo, ¿no? Y hasta que la presión, la compresión, las dificultades, un montón de situaciones que vivimos a diario van como generando compresión, y de repente nos convertimos en un diamante. Ese diamante es limpio, cualquiera lo quisiera tener, ¿no? Es de la misma consistencia y configuración y procede de ese lugar sucio y que nadie quisiera tener, y se convierte en algo totalmente puro. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es este proceso de transformación. La vida es eso, es parte del proceso de la transformación del ser humano, ¿no? Es parte del paño, digamos, que pule el espejo. Si nosotros tuviéramos que definirlo, a mí me gusta siempre hablar de esto, y a mí me gusta usar mucho las metáforas, porque las metáforas ponen un poco de imagen a las palabras, y de alguna manera uno en la vida necesita salir un poco de todo esto que nos abruma cotidianamente, y encontrar esta participación, ¿no? Porque si uno empieza a ver que uno es parte de la vida y está en la vida, uno también empieza a comprender que esto del libre albedrío no es tan así como lo pensamos. Claro, porque en realidad hay, digamos, un plan mayor, algo que nos contiene. Como, ¿no?, la puntada en un tapiz que va configurando esa obra de arte, digamos, ese gran tapiz preexiste y además nos va a sobrevivir, digamos, de alguna manera. Nosotros somos solo una puntada, somos una parte importante, porque sin esa puntada el tapiz no estaría terminado. Bien. Pero no quiere decir que nosotros seamos, digamos, tan imprescindibles en algún punto, del sentido de que nosotros consideramos que nuestras pequeñas exigencias y demandas a veces deben ser satisfechas, o alguien tiene que satisfacerlas. O sea,
el otro o Dios o alguien tiene que satisfacer mis demandas, y entonces siempre uno se pone en un lugar como creyendo que tiene a la vida, que puede tener. Y esta es un poco la idea de pensar en el propósito de la vida como la vida en sí misma y nosotros como una parte. Podríamos decir entonces, llevándolo a lo real, digamos, ¿no? Lo que hablamos del diamante, uno viene a participar de la vida, de algo que ya que existe desde hace mucho tiempo, a ser parte para ser un carbón para transformarse en un diamante a lo largo del tiempo. Sí, podríamos definirlo con algo simple y sencillo, ¿no? O sea, la vida nos trae y dicen, bueno, vos sos un carbón, pero tu potencial a lo largo del tiempo vas a ser un diamante. Está en vos transformarte en un diamante. ¿Podría ser algo así? Podríamos decir que la vida la vida se perfecciona a través del logro de convertir la mayor cantidad de carbones en diamantes. Bien. Podríamos decirlo de esa manera. Bien. ¿No? Y está bueno porque el diamante está dentro del carbón. Es decir, el proceso de transformación lo que hace siempre es descubrir algo, no es inventar algo, no es quitar eso que cubre a algo que ya está ahí, ¿no? Como algo importante, un proceso de descubrimiento. Por eso es también fundamental que nosotros comprendamos que el gran desafío es el autodescubrimiento. El autodescubrimiento es eso, es comprender que ese potencial está y que además se manifiesta en pequeñas cosas, porque no hablamos acá de grandes, estamos hablando de lo cotidiano, sí, y vamos a hablar de lo simple, de cuando estoy plantando una plantita en mi casa, ¿no? De cuando estoy cocinando, de cuando estoy haciendo trabajando, lo que fuera. O cuando estoy jugando con mis hijas o mis hijos, o, digamos, es algo. Pero en cada uno de esos momentos, ¿no? Es como una pasada del trapo, ¿no? De ese trapo que está puliendo. Nos estamos perfeccionando, a ver si podemos. Como quitar el polvo también es una imagen interesante. Es decir, si uno se mira a un espejo que está cubierto de polvo, la imagen que el espejo devuelve está distorsionada. Claro. Sin embargo, cuando uno limpia completamente el espejo, la devuelve imagen lo que es. Sí. Y cuando uno se retira del espejo, el espejo no contiene a la imagen. Esa es la vida, ¿no? El espejo es la vida. Es decir, la vida nos proyecta de alguna manera eso que nosotros somos y nos da una idea y nos va poniendo, digamos, de manifiesto ese potencial. Pero necesitamos, ¿no?, pasar el trapo, bien, digamos, bien, con cada una de nuestras acciones. Nos vamos a ir a una pausa, Ale. Volvemos ahora en 2 minutitos. Vemos a nuestros auspiciantes. Genial. Ya volvemos, no se vayan, y seguimos charlando, que hay un montón de temitas para seguir. Claro. Ya volvemos. Continuamos con Alejandro Gatti. Bueno, Alejandro, habíamos tocado la primera pregunta, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y en base a esto, ¿no?, que venimos hablando, cuando ya tenemos una noción de lo que sería el sentido de la vida en sí, ¿no? ¿Cuál sería mi propósito entonces en la vida? Qué pregunta, ¿no? Porque siguiendo un poco la línea de lo que venimos charlando, que es tan importante. Gracias. ¿Cuál? Soy un amigo, ¿no? Sí, te quiero como amigo, ya sabes. Entonces, la pregunta sería, en base a todo esto, ¿cuál sería mi propósito como persona en la vida? Bueno, si yo pude, digamos, tomar conciencia de que estoy en la vida, después viene un segundo nivel de conciencia, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, que es hacer, digamos, propia esta verdad que es que todo sucede en este momento y solo en este momento. Entonces, si yo puedo tomar esta segunda premisa como una verdad y puedo hacer conciencia del momento presente como el único momento que tengo en la vida para generar una, digamos, situación que produzca cambio y movimiento, es decir, una posibilidad de fluir con la vida, solo la tengo en este momento, en el ahora, en el presente. Momento presente, que es el momento exacto en el que todo sucede, el único. Es decir, el pasado, ¿sí?, 3 minutos atrás,
por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera, o 300.000 años atrás, ya no existe, ¿sí? Pero bueno, muchas veces nosotros estamos en la añoranza del pasado, con el recuerdo y demás. Sí, cada uno de los momentos que nosotros tenemos presentes es un ladrillito más, digamos, en la construcción de este proceso de pulimiento, este proceso de autorrefinamiento de la esencia, digámoslo de alguna manera. Y el futuro tampoco existe porque el mañana nunca llega y porque siempre es una proyección mental, ¿no? De alguna manera la mente siempre está en el futuro, ¿sí? Ansía estar en el futuro, y cuando yo estoy en ese momento futuro, si vos ahora estuvieras pensando en la próxima pregunta, no estarías estando completamente presente en esto que yo te estoy contando. Y de alguna manera, como vos sabés que después viene otra pregunta, o que a lo mejor tenés que hacer un cierre del programa, de alguna manera una parte de uno se va hacia ese lugar. Estás adelantándote. Y en ese momento es como construir un puente hacia un momento que es inexistente, que todavía no tiene entidad, que realmente solo existe en la mente. El futuro solo está en la mente. Por lo tanto, siempre que yo estoy en el pasado, ¿sí? En el recuerdo, en la añoranza, o en el deseo, en la ilusión, en la esperanza del futuro, por delante, digamos, no estoy ahora. Y no es el cuerpo de lo que hablo, ¿no? Hablo de la integridad, de todo lo que somos como organismo, cuerpo, mente, nuestras emociones, la psique, el alma, toda la configuración. Esa es una tarea, ese es un desafío importante. Por lo tanto, el propósito de mi participación en la vida es conseguir, de alguna manera, arribar al estado de presencia, lo que se llama el estado de presencia, o lo que a mí me gusta llamar el estado de presencia con mayúscula, ¿no? Ese estado de presencia es cuando yo estoy completamente disponible ahora, en este preciso instante, ya. Donde sí, es un momento donde todo pasa y la posibilidad para que todo suceda es en ese único momento, porque los otros dos momentos, los otros dos extremos, no tienen, digamos, una posibilidad de que nosotros podamos pasar este paño para pulir el espejo. Claro, o ya pasó o es imaginario, digamos. Absolutamente, pero cuando hablamos del tiempo también es a veces una complicación poder entender esto, porque como el tiempo nosotros lo vemos de manera lineal, y en realidad el tiempo no solo tiene una forma lineal de manifestarse, sino que el tiempo también tiene una forma multidimensional. De alguna manera, cuando yo estoy íntegramente en este estado presente, tengo otra capacidad diferente de manifestarme. Es decir, es siempre una mejor posición en relación al contexto que tengo en ese momento. Siempre estoy en una posición de ventaja, porque estoy, digamos, no solo conectado al aspecto lineal del tiempo, sino conectado al aspecto multidimensional del tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque en esa conexión, digamos, en el tiempo, digamos, multidimensional, tengo otros recursos. Entonces puedo tener una mejor respuesta, puedo tener un mejor silencio, puedo tener una mejor posición emocional, puedo tener una mejor posición mental. Es decir, es difícil de explicarlo con palabras porque es un estado, y es un estado que se arriba solamente encontrando ese espacio interno, ¿sí? Que es el que me permite arribar a ese estado. Por eso el propósito no es ni más ni menos que el estado de presencia, que es el aquí y el ahora, ¿no? Es el momento en donde todos mis sentidos están disponibles para que yo ahora esté teniendo esta conversación con vos, y cada una de las palabras que yo estoy diciendo no las estoy eligiendo, sino que a través de esta conexión con este tiempo multidimensional arriban de alguna manera. Es decir, a través de uno
suceden cosas que están disponibles para todo el mundo, que solamente es un estado de presencia en paz o en calma. Ese es el propósito, porque todo lo demás, ¿sí?, es el ser parte de esta vida que tiene su propio fin y su propio sentido. Y nuestro propósito es que, estando en este momento, en esta condición, ¿sí?, de paz y de armonía con todo lo que me rodea, de alguna manera yo puedo tener una mejor condición, ¿sí?, interna. Bien. Para cumplir el sentido de la vida. Soy un mejor instrumento, de alguna manera. Sí, eso es lo que quiero decir. Soy un mejor instrumento. ¿Sí? Bien. Son cosas simples. Es decir, todo esto tiene que ver con nuestro bienestar, ¿no?, con nuestro estado interno, con las emociones, con los vínculos. Es decir, todo esto que está en nuestra realidad cotidiana es, ¿sí?, una moneda que nosotros ponemos en este lugar, en esta alcancía de conseguir este estado de presencia, ¿no? Es cada una de esas situaciones, simples, cotidianas. Es decir, cuando nosotros hablamos del estado de presencia, estamos hablando de la tía, la abuela, el perro, el gato, el trabajo. Sí, digamos, nosotros hablamos de eso, no hablamos de otras cosas. Esa es un poco la idea de transmitir esto, ¿no? Y esto de, hablando también, ¿no?, del propósito de la vida, y un poco, ¿no?, de las proyecciones que uno tiene hacia el futuro, que uno todos los días o en todo momento, como lo venís hablando. Pero a veces es muy difícil entender qué es el ahora, o sea, es ya, es el momento, es el que estamos hoy, en el momento que estamos ahora, es el ahora. El propósito entonces de mi vida es estar en este momento, el ahora, en este preciso segundo. El único. Es el único. Es complejo, señora, señor, es complejo de entender, pero no, es muy interesante por otro lado. Es muy simple, porque para eso hay técnicas y la idea es trabajar con algunas técnicas, algunos ejercicios, simplemente empezar a tomar conciencia de las cosas simples, porque esto no tiene que ver con una situación de si es fácil o no. En realidad es simple, que es totalmente distinto a que sea fácil. Es simple. ¿Cuál es lo complejo de lo simple, no? Es que nuestra mente está tan automatizada que lo simple, como puede ser, no sé, una flor moviéndose con la brisa del viento, o como puede ser la sonrisa de un hijo que me está hablando, o una mirada en silencio, pasa de largo, como si fuera, es totalmente imperceptible. Por eso cuando uno está en ese momento de poder conectar con eso simple, es como si uno tuviera otras antenas, como si uno tuviera otros sensores, que parece como si uno tuviera alguna capacidad adicional, y en realidad no, es algo que está ahí disponible, es simplemente percibir esa cosa simple. En ese contacto con eso simple, uno se vuelve, ¿sí?, más calmo, ¿no? Porque si uno mira la naturaleza y si uno mira, digamos, un montón de situaciones que se dan en la vida sin nuestra intervención directa, como un mero espectador, fluyen, ¿no?, de alguna manera. Entonces este estado, que no es ni más ni menos que descubrir lo simple que hemos de aquello que nos hemos desconectado, simplemente nos desconectamos porque nos aturdimos con todas las exigencias del mundo, y sin embargo esas exigencias del mundo no nos pertenecen y no vamos a llegar a ningún lado con eso. Sí, son cosas que tenemos que hacer, uno tiene que trabajar, uno necesita el dinero para el alimento, para y es un medio, pero no estoy corriendo detrás de eso, porque si no estoy como el burro atrás de la zanahoria todo el tiempo, ¿no? Es algo que nunca voy a alcanzar, porque cuando la mente llega a un objetivo que es esto, yo quiero conseguir esto, y automáticamente se para, gira y mira hacia otro lado y pone otro objetivo nuevo. Entonces uno siempre está corriendo detrás de algo. Y ahí es cuando se nos pasan de largo las cosas simples que son la vida misma, ¿no?, como llamándonos a que estemos en contacto con eso. Eso es el estado de presencia, ese es el propósito, y simplemente, digamos, cuando uno arriba a ese propósito, uno se siente más liviano, pero más liviano, y digamos, incluso en la forma de sentir el cuerpo. Y uno puede decir que está intentando fluir, ¿no? Porque en el fluir es esto, como el ejemplo del río, que siempre es válido, ¿no? Es decir,
si uno se tira al río y se deja llevar, como el río va al océano, uno va a llegar al océano, digamos, y no hay nada que hacer. Simplemente, y ese es un poco lo que nos hemos perdido. Nos perdimos, sí, nos perdimos, y todo eso está, digamos, estamos como perdidos en esta circunferencia, ¿no? Atrapados con la anteojera. En esta circunferencia, sí, pero además dándole vueltas a cosas que no tienen sentido a veces. Es decir, cuando hablamos de esto de que el futuro no existe y el mañana nunca llega, tampoco estamos diciendo que uno no tiene que tener un plan o una proyección de algo concreto. Lo que estoy diciendo es que no puedo vivir detrás de eso. Perfecto. ¿Sí? Pero no es que no vamos a proyectar o a planificar en la vida. No estoy porque diciendo eso, porque la gente por ahí a veces malinterpreta. Lo que estoy diciendo es que todo lo simple que sucede mientras yo estoy construyendo esa situación, no lo percibo, no lo capto. Sí, sí, te perdés los pequeños momentos que son a veces importantes, qué sé yo, como son no sé, siempre importantes, porque están sucediéndome a mí, a esto que creo ser, en ese momento. Y es para mí. Sin embargo, absolutamente, porque esa es una cuestión importante, es decir, no es para el vecino. Es para mí. O sea, esa cosa que me pasa, ¿no? Ese tironeo del pantalón de mi hija, de mi hijo, cuando yo estoy a pleno, qué sé yo, y que es para mí, ¿no? Y se me pasó. Sí, sí. Y ya está, y uno, ¿no? Y es realmente es una situación donde vamos como locos corriendo detrás de cosas. Y esto me lleva también un poco a lo esto es un tema que nos podemos, creo que, quedar mucho tiempo hablando, pero sí. Pero a apreciar esas pequeñas cosas diarias, ese momento en la cena que estás con tu mujer, tu hija, tu hijo, tus padres, lo que fuera, un amigo, esos pequeños momentos que a veces los dejamos fluir, irse, porque estamos compenetrados con la vorágine de la vida y corriendo literalmente la zanahoria. Y a veces no nos damos cuenta que lo que estás hoy contándonos, que me sorprende y bueno, me lleva a un estado de emoción, ¿no? De decir, es el ahora, es el que hay que vivir el ahora y ser feliz ahora, no el planificar mañana. No existe otro momento. A veces ¿y cuántas veces estamos enojados? Estamos recontra enojados, y decís, y estoy gastando toda esta energía en cosas que no valen la pena cuando puedo ser feliz. Tal cual. Vamos por ese porque, lado, porque, ¿no? O sea, digamos, eso es también, ¿no? Es decir, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta que también uno se puede hacer. ¿Y qué es qué es ser feliz? ¿Qué significa? ¿Qué significa tener una casa más grande? ¿Tener un auto de último modelo? Eso puede variar. ¿Conseguir un ascenso en el trabajo? ¿Qué significa? En realidad, la felicidad no es algo que proviene de afuera. Todo este proceso es el reconocimiento de algo interno, digamos, el diamante está adentro, en el seno del carbón. Volvemos al principio. Volvemos al principio. En realidad no proviene desde afuera, por lo tanto yo no voy a poder obtenerla a través de las cosas, o de los logros, o de los títulos profesionales, o sea, un montón de cosas que uno utiliza como recurso para ciertas cosas y para vivir en esta vida que estamos, y que obviamente necesitamos muchas cosas, pero si no estás soportado y apoyado por una integridad interna que me dé esa paz, que me dé esa tranquilidad, nunca voy a ser feliz con eso, porque nunca va a ser suficiente. Claro. Porque la mente va a estar sosteniendo eso y siempre va a estar buscando una nueva cosa con la que entretenerse. Objetivo, claro. Porque es la naturaleza de la mente. También querer parar la mente es una locura total, porque en realidad como es la naturaleza, digamos, es ir uno tiene que también ver y comprender cuál es la naturaleza de las cosas. La naturaleza de la mente es el pensamiento y es construir esa. Entonces uno no puede ir en contra o tratando de ponerle un freno, un límite. Es decir, siempre digo también, ¿no? Es decir, la mejor meditación es ir a podar las plantas, pero mientras estoy haciendo eso, no estoy haciendo eso solo. Estoy completamente entregado imbuido y metido dentro de esa actividad en donde solamente estoy así. Ese es el estado de presencia. No, es simple, increíble. es muy simple, pero ¿cuándo nos damos el rato para eso? Porque si no es que estamos en el trabajo, sino es que después estamos con el teléfono, después estamos con el Facebook, después estamos con la... Y pasa, tiempo, y de repente nos vamos a dormir, estamos desmayados, cansadísimos, qué sé yo.
nos levantamos corriendo, desayunamos de parado, tenemos cosas que nos pasan a todo el mundo, que son... Y sin embargo, si un día me levanto y antes de hacer esta cosa, estas rutinas, no, abro la puerta, salgo al patio de mi casa y me quedo un minuto por día con el rostro al sol, son situaciones que permiten abrir el campo. Es decir, uno tiene que encontrar esos espacios pequeñitos en algo tan simple como eso, que me dé un atisbo de todo lo que me pierdo, que me dé una muestra, se me escurre. De lo que se me escurre, y así después necesito sostenerlo con el tiempo, porque de esa manera uno necesita también construir, porque somos seres de hábitos. Total. Y necesitamos construir ese nuevo hábito y darle tiempo para que sea también para que sea parte de... Entonces también va a ser un nuevo hábito, pero es un hábito que me conecta más con una realidad que sucede adentro mío y no afuera. Si yo me conecto más con esa realidad que está dentro mío, estoy realmente aproximándome a la posibilidad de encontrar esa felicidad, que es solamente eso. Los problemas vienen, las situaciones difíciles vienen, el dolor está, el sufrimiento es parte del crecimiento, porque sin esa pulsión no podríamos tampoco crecer. ¿Cuántas situaciones de dolor y de sufrimiento nos han impulsado hacia adelante? Porque esa es una necesidad también para nuestra vida. Es el cachetazo. Es necesario muchas veces. Entonces no podemos renegar de eso. Pero no es lo mismo que yo esté prendado al sufrimiento y me sienta la víctima del mundo, y que el mundo está en mi contra y que tengo mala suerte y toda esta cosa. No es lo mismo eso que estar en una posición interna de saber que esto también pasará, ¿no? Y de que de alguna manera, si esto llegó a mi vida hoy, de alguna manera algo tengo que tomar de ahí. Y hay un aprendizaje. Tengo que tener esa posición. Eso es aproximarse a... Después las cosas suceden, porque obviamente que uno estar, digamos así, en este estado, tratar de conectar con esta cosa simple, no implica que uno no va a tener un problema, o que uno no va a necesitar resolver algo, o que todo va a ser color de rosas. Eso tampoco existe, eso tampoco es real. ¿Sí? No es un cuento de hadas, esto es la vida misma, ¿sí? En su manifestación constante, donde nosotros somos esa parte. Pero nuestra posición, nuestra mirada es otra. La forma de generar una respuesta cambia. Es decir, importante, en vez o en lugar de la reacción está la respuesta. Es un cambio fundamental. No es lo mismo reaccionar a algo que responder. En la respuesta uno pone esa parte interna que es la que provee a todo esto de sentido. Un poco es esto es mucho más largo. Sí. Yo te veo entusiasmado, pero tampoco nos va a alcanzar el programa. No, ya lamentablemente tenemos que ir cerrando, sí, Alejandro. ¿No? Bueno, contarles un poquito también que a partir del jueves 7 de abril a las 21 horas va a estar en nuestra pantalla Crea Conciencia TV, que bueno, lo va a estar conduciendo Alejandro, y vamos a estar justamente tocando estos temas y muchísimos más que hay para hablar y que llevan a esto, ¿no? A una charla, a una búsqueda del conocimiento, a una búsqueda de mejorar como persona y de vivir el ahora y el hoy feliz dentro de lo que se puede, y dentro de buscar nuestro momento es el ahora y tratar de estar felices. El bienestar real, un espacio de reflexión, encontrarme conmigo mismo, el autoconocimiento, todas estas cosas que, ¿no? Incluso cómo me alimento, cómo me relaciono con los otros, qué impacto tienen las emociones. Todas estas cosas son cuestiones que vamos a ir seguramente charlando juntos, y trabajando. Sí, vamos. Y bueno, contento de hacer este programa, me encanta. Sí. Esto va a ser muy lindo, y desde lo personal, bueno, me tiene fascinado el tema, así que Alejandro, muchísimas gracias por venir. Gracias, Mariano, a vos y a la producción por la invitación, estoy muy contento. Bueno, muy amable. Bueno. Y ahora nos vamos acá pegadito ya nomás. Viene una nueva edición de Canta Alfredo Citarrosa. Estuvimos dialogando con Néstor Di Paola y bueno, compartamos las imágenes.